Saludos cordiales. Sean todos ustedes bienvenidos, especialmente los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Nuestra más cordial bienvenida también a este programa a don Miguel Ángel Montes de Oca Hernández, que es decano de la demarcación del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y presidente de la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación. Don Miguel Ángel, bienvenido a Canal 8. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Bien, ustedes saben que entre las entrevistas que realizamos también contamos con la colaboración y, desde luego, como en este caso, con la disponibilidad de venir a ser entrevistados con los decanos de colegios profesionales. Sí que, como en todos los programas anteriores, todos los programas de Canal 8, vamos a recordar inicialmente esos rasgos de identidad de este canal. Este Canal 8 tiene una línea editorial pluralista, no pertenece a ninguna tendencia, a ningún partido político, a ninguna fuerza política, es de capital 100% canario, tinerfeño, y es el segundo de los locales en audiencia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el tercero del archipiélago. En el transcurso de la entrevista, evidentemente, vamos a hablar de telecomunicaciones, que es la especialidad de don Miguel Ángel, pero también vamos a hacer un recorrido muy apretado, ¿no?, por su vida profesional, que ha sido intensa y que ha sido muy brillante, sin ningún tipo de halago, ¿no? Es decir, porque evidentemente, si tuviésemos que pormenorizar esa vida profesional, toda la entrevista se nos iría con el currículum, ¿no? Y no estoy exagerando en absoluto, solo en plan de apretar y de sintetizar al máximo, verán ustedes cómo van saliendo cosas. Don Miguel Ángel nació en Santa Cruz de Tenerife hace 45 años. A los 26 obtenía el título de ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Esa elección de telecomunicación fue una elección casual, fue consciente el dedicarse usted a esos estudios, es decir, voy a hacer telecomunicaciones. ¿Cómo fue eso? Siempre me gustaron los estudios técnicos. Una de las primeras decisiones que tomé fue la de dedicarme al dibujo técnico, me gustaba muchísimo, pensé que iba a ser arquitecto, y después me gustaron muchísimo las telecomunicaciones. Era un poco una decisión basada, todo tengo que decirlo, en lo que aquí se cursaba primero el común de escuelas técnicas superiores. Fue durante ese año cuando decidí que iba a estudiar ingeniero de telecomunicaciones, porque anteriormente pues estaba indeciso entre varias opciones, ingeniero de caminos, pero me llamó la atención ingeniero de telecomunicaciones y decidí estudiarlo en Madrid. ¿Y a eso se dedicó? ¿Y de qué manera? Oiga, en esa Politécnica de Madrid, después usted ha recorrido muchos países, ha visto otro tipo de centros de formación de ingeniero de telecomunicación. ¿El nivel de calidad de los estudios en Madrid es comparable con el resto de los países más avanzados? En aquella época los estudios de ingeniero de telecomunicación eran muy exigentes. Terminábamos los estudios muy poco. En los primeros años se quedaba primero, segundo y tercero una gran mayoría de los que estudiaban. Tengo que decir que nuestra formación era muy aceptada. De hecho, nos incorporábamos al mundo laboral antes de terminar los estudios. Como en su caso, que ya lo veremos ahora. Yo empecé a trabajar antes de leer el proyecto, un año antes. Sí. Y teníamos fama de ser buenos profesionales, buenos ingenieros y de saber resolver problemas bastante complejos. De mi profesión, de mi promoción. Ahora mismo hay compañeros míos que son presidentes de compañías como British Telecom, otros que son consejeros delegados de Tele2 Comunitel y, bueno, grandes profesionales. Bien, y con esto de la confluencia de Bolonia, ¿cómo ve usted el perfil futuro de la formación de los ingenieros de telecomunicaciones? Bueno, ¿Vamos a ir a peor o qué? Yo lo que tengo que decir, intentaré ser breve porque esto es un tema que a todos nosotros nos preocupa. Yo además, bueno, pues como decano no puedo dejar pasar la oportunidad de decir que no comprendo cuál es la intención detrás
de la propuesta, la última que presentó hace ya algún tiempo el Ministerio respecto a la ingeniería. Mantenían el ciclo largo para abogados, médicos y arquitectos y hablaba de ciclos cortos con 240 créditos para la titulación única de ingenieros. Es imposible, se lo digo de verdad, formar un ingeniero en 3 años. La Declaración de Bolonia, que se firmó en el año 1999, trataba de crear un espacio de educación europeo. Así lo entendieron todos los países. Lo que han hecho los países más desarrollados de nuestro entorno europeo ha sido implementar un ciclo largo, 2 ciclos, uno corto y uno largo, manteniendo la doble titulación, pero para ser ingeniero seguirán siendo necesarios 5 y 6 años. Hablo de Alemania, Reino Unido, Suecia, Finlandia, Italia. Los únicos 2 países que van en la dirección de esa propuesta del Ministerio son Bulgaria y Turquía. Entonces, nuestros profesionales han tenido un reconocido prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras. No han tenido problemas para desarrollar su labor profesional y contribuir al desarrollo y a la mejora de la competitividad de nuestro país. Y lo que se está poniendo en peligro es precisamente eso. De la misma manera que es imposible crear titulaciones que mezclen enfermería con medicina y no saber muy bien cuáles van a ser las atribuciones profesionales, es muy peligroso porque tiene consecuencias a largo plazo lanzar al mercado profesionales que no tienen los conocimientos necesarios. Creo que es un riesgo el tratar de hacer que las titulaciones, el tener un título de ingeniero o una licenciatura, sea simplemente un trámite para incorporarse de una forma precaria en el mercado laboral. Eso deberíamos tratar de evitarlo. Don Miguel Ángel, y digamos con el gobierno socialista, con el cambio del ministerio, ¿no hay mayor sensibilidad en este tema? La sensibilidad viene más que por los cambios, que yo tampoco sé si son a mejor o a peor. Yo no creo que, desde luego hay una mayor son más receptivos en el ministerio, pero puede ser consecuencia también de que no han logrado dar salida a este problema durante 8 años. Por otra parte, han prestado atención recientemente, y eso ya es un paso muy positivo, a la demanda que han hecho pues, colegios profesionales, directores de las escuelas superiores, en general instituciones que representan a 100.000 ingenieros españoles, que le han trasladado un documento único al gobierno y sí, han creado una mesa de trabajo y yo creo que ese ha sido un paso muy positivo que debe de ir en la dirección correcta. Yo soy optimista en este sentido y espero por el bien de nuestro país que reconduzcan la situación. Bien, y por el prestigio de la propia carrera de ingeniero, ¿no? Está en juego no solo el prestigio de la carrera de ingeniero, sino está en juego algo más importante que es la capacidad de nuestro país para mejorar nuestra competitividad. Todos los profesionales son necesarios. Yo aquí quiero decir una cosa. Hay que transmitirle a las nuevas generaciones un mensaje. Nosotros vivimos en un entorno donde compartimos una serie de valores y donde vivimos en un estado del bienestar. La sociedad nos da cosas, garantiza la sanidad, garantiza la educación, la cultura, la igualdad. Los profesionales, cuando salimos de la universidad, tenemos que ser conscientes de que hemos de revertir a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado. Y creo que un país es en gran medida lo que sus profesionales pueden aportar. Tiene un pensamiento, desde luego, que sí es divulgable, no solo es divulgable, sino que habrá que reiterarlo con mucha frecuencia, porque hay personas que pasan por la universidad sin ser universitarios, que piensan que es que tenían derecho a eso, o yo qué sé, y nada más, y que no le deben nada a nadie, ¿no? Entonces, pues sí deben a su familia, a sus padres, deben a sus entornos familiares, deben en muchas ocasiones a sus propios amigos, a sus compañeros, y deben a la sociedad, es decir, la sociedad es la que mantiene las universidades y las que sostienen el que unos determinados conciudadanos puedan ir y puedan formarse en las universidades y otros no. Es decir, y evidentemente eso hay que devolverlo, o sea, no, digamos, es como una especie de préstamo que recibe el universitario, pero ese préstamo hay que devolverlo. Antes estábamos con, evidentemente, una ingeniería en telecomunicación exigente, la que cursa usted en la Politécnica de Madrid. Evidentemente, en esa época las ingenierías eran, digamos,
carreras de élite, si no económica, sí intelectual, ¿no? Es decir, estoy hablando de élites intelectuales, ¿no? Porque había también personas de extracción modesta que mediante becas, etcétera, etcétera, ponían a estudiar. Pero efectivamente, un año antes de usted acabar la carrera, como usted ha comentado que era normal, en 1986, usted la acabó en el 87, en 1986 usted ya trabajaba en Alcatel Standard Eléctrica, nada menos que como jefe de organización en proyectos, ¿no? Bueno, pues estuvo participando, pues, por ejemplo, en el sistema de comunicación y control de tren-tierra para Renfe, Sí, uno de sus trabajos. Posteriormente fue director técnico de Europa de Comunicaciones. Y aparte de eso, también te impartía usted clases, ¿no? Y seminarios a directivos de empresas nacionales y extranjeras, ¿no? Alcatel París, pues, en Alcatel París, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, primero, usted nunca desconectó la investigación y el estudio propios de la docencia. No. Yo sí desconecté porque cuando daba esos cursos, realmente para mí fue una sorpresa. Yo tengo una anécdota. A mí me llamó un amigo para dar estos cursos y no me dio más explicaciones. La primera vez que fui, me dijo, tienes que ir a París, yo no puedo. Estaba comprometido para dar unos cursos y es sobre unos protocolos X25, unas cosas. Bueno, pues yo voy en tren y me lo voy estudiando por el camino. Entonces me fui a París y cuando llegué allí pensé que iba a dar unos cursos a estudiantes que habían finalizado sus estudios o a técnicos y me encuentro con que era un curso para los directivos de las divisiones internacionales de Alcatel, los responsables de los departamentos de informática y comunicaciones de Alcatel de distintos países iban allí a que yo les contase por dónde iba a ir, cuáles eran las tendencias tecnológicas en el tema de las comunicaciones de datos. Después de semejante susto ya me curé en salud y perdí la vergüenza. La siguiente vez me fue muchísimo más fácil. Perdió no la vergüenza, el miedo escénico, no la vergüenza. Sí, bueno, la vergüenza bien entendida no en buen sentido. Pero sí, fue una gran experiencia. Siempre fueron cursos fuera de lo que era el ámbito académico, organizados por empresas. En cuanto al tema del tren tierra, una de las cosas que yo he hecho en falta en las actuales promociones de ingenieros de telecomunicación es, se lo digo a los alumnos de último curso, más seguridad en ellos mismos. Ellos tienen que ser conscientes que se han formado, que se lanzan al mundo y no tienen que tener miedo. Tienen las capacidades, los conocimientos y sobre todo las neuronas necesarias para resolver problemas complejos. Oiga, usted metido en la docencia, para el buen desarrollo de la docencia, ¿le basta con transmitir las experiencias profesionales que usted mismo va acumulando a través de su trabajo? ¿O también cree que hay que contemplar las experiencias de los colegas, de los otros, de los demás? Eso es fundamental. Nosotros tenemos una asignatura seminario en la Escuela de Telecomunicaciones y los alumnos nos dicen que es una asignatura que ellos ven necesaria. Nos limitamos en la asignatura de proyectos a dar unos seminarios, los miembros del colegio y otros ingenieros que realizan su actividad o en empresas o en el ejercicio libre, y lo que vamos a contarles es cómo es el mundo real, qué es lo que se van a encontrar el día que dejen la universidad. Porque realmente ellos desconocen lo que les va a ocurrir. Claro. Por una parte, ellos mismos son un poco víctimas de ese pensamiento que dice que un ingeniero, ese pensamiento de la opinión pública, que circunscribe el ámbito de un ingeniero de telecomunicación a los teléfonos, las antenas y a poco más. Entonces vamos y les contamos qué es lo que nosotros hacemos y nos confiesan que les abrimos un amplio abanico de perspectivas que les hace salir de esos seminarios pensando de una forma completamente distinta. Diferente. Sí. ¿Les abren los horizontes mentales? Sí, totalmente. Eso está bien, porque una de las funciones de la docencia, yo pienso que no es tanto enseñar por enseñar, que al final dependerá de la capacidad de aprendizaje y sobre todo dependerá de si se quiere aceptar o no ese tipo de enseñanzas, como de provocar e inquietar intelectualmente a los alumnos para que sean ellos mismos los que aprendan, evidentemente facilitándoles material, orientando, pero no imponiendo. Es decir, y no imponiendo sobre todo con esquemas de las viejas escuelas
para las que, digo viejas escuelas, en las que la didáctica y las metodologías y la pedagogía estaban solo de adorno, ¿no? Bien, durante la estancia en Madrid de don Miguel Ángel Montes de Oca, Hernández, que abarca desde esa época de estudiante hasta 1991 aproximadamente, también usted ejerce en la profesión liberal, pero desarrolla cometidos de consultor, de representante en España de empresas europeas y americanas. Bueno, de alguna manera está usted en Madrid, permítame decirlo, en la cumbre de su profesión. Usted antes ha hablado de algunos colegas suyos que están presidiendo. Pero bueno, usted en esa época en Madrid también esos cargos también eran equiparables a los que usted acaba de nombrar de su promoción, ¿no? ¿Con qué actitud usted desarrolla todo eso en un Madrid evidentemente muy competitivo y en su profesión y en su especialidad pues también con un nivel indiscutible, ¿no? ¿Qué actitud mantiene en esa época? Si le soy sincero, yo fui consciente de lo que había ocurrido en la época en que estuve en Madrid. Cuando volví a Canarias. ¿Cuando ya perdió Madrid? ¿Cuando ya dejó Madrid? Exacto, porque en aquel momento la facilidad con que ocurrieron las cosas fue muy grande. No cabe duda de que se trabajaba muy seriamente, había un gran sacrificio, un gran número de horas dedicados a estos trabajos, pero no sé si por suerte o como resultado de ese esfuerzo, lo cierto es que de forma muy sencilla mantenía contacto con los presidentes de compañías europeas y americanas, y cuando les proponía fabricar un equipo cuyas especificaciones yo había hecho, yo lo había diseñado, ellos lo aceptaban. Llegamos incluso a ganar concursos a Telefónica, concursos para los grandes bancos, para Banco Santander, para 4B. Y ya digo, en aquel momento aquello parecía que era, cuando uno está en el fragor de la batalla, pues muchas veces no es consciente de lo que está ocurriendo. Y luego cuando mira hacia atrás lo valora con otra perspectiva. Pero vamos a ver, para concretar más, para que, en fin, porque nos podemos perder. Usted diseñaba equipos de comunicación de datos, conmutadores de paquetes y convertidores de protocolo, fundamentalmente, que después iban a ser fabricados en Estados Unidos y suministrados después a esos grandes bancos y a esas grandes compañías, ¿no? Banco Santander, 4B, Cajas de Ahorro, Banco Atlántico, etcétera, toda una serie de empresas. Y lo primero de todo que tendríamos que preguntarle, para la vida comprensión de muchos de nuestros televidentes, que nos explique usted en qué consiste y consistía esos conmutadores de paquetes y esos convertidores de protocolo, porque dicho así, pues nos suena yo iba a decir a chino, pero no, chino se comprende mejor. No sé si arameo antiguo, ¿no? Bueno, básicamente, en aquella época, las redes de comunicación de los bancos para conectar las oficinas con los centros de datos que estaban centralizados normalmente en Madrid, en Barcelona o en otras capitales, eran unas redes de datos que eran las redes X25. Eran unos protocolos muy novedosos en aquella época que permitían transmitir datos para distintos tipos de aplicaciones, desde los cajeros automáticos a las aplicaciones propias de las oficinas bancarias con los traspasos y las consultas, etc. Veníamos del mundo IBM, entonces IBM tenía unos protocolos, unas redes de comunicaciones que eran SNA, SDLC, y las nuevas redes que se desplegaban en toda Europa eran redes con el protocolo X25. Era necesario adaptar, sin cambiar de forma traumática toda la infraestructura informática, adaptar el protocolo de la red, que era X25, a los protocolos de los equipos, que eran, en algunos casos, BSC, 349i, etcétera, NSR y IBM, adaptarlos para que pudiesen transitar esa información dentro de las redes de paquetes X25. Era en aquella época muy novedoso. Hoy en día las redes de los bancos están hechas de otra forma, pero estamos hablando de una revolución que tuvo lugar en esa época, en los años 80 y 90,
y que significó pues renovar todo lo que era la infraestructura de comunicación de datos de la banca, de las compañías de seguros, etcétera. En este tema de telecomunicación, evidentemente, también, como en tantas cosas, se procede por pasos progresivos, no por saltos en el vacío, ¿no? Me imagino. Cuando hay saltos, ha habido intentos de dar saltos un poco en el vacío y se han pagado las consecuencias. El pinchazo de la burbuja tecnológica en el año 2000 más o menos fue consecuencia de poner la carreta delante de los bueyes, porque nos olvidamos de los usuarios, de los ciudadanos. Claro. Entonces, claro, se pensó que los .com era una gran revolución, que todo ya estaba prácticamente hecho y nadie se paró a pensar que para una inmensa mayoría de la ciudadanía, pues todavía lo que era el ordenador, lo que eran las aplicaciones informáticas estaba un poco lejano. Ni mucho menos, en aquella época todo el mundo tenía en su trabajo y en su casa un ordenador, ni tenía conexión de banda ancha, ni siquiera la alfabetización tecnológica necesaria para utilizar esas herramientas. Claro. Y bueno, estando usted diseñando todo ese tipo de equipos, de conmutadores, de convertidores, para estas compañías americanas que los fabrican, ¿no hubo intentos de llevárselo a usted para Estados Unidos directamente, para tenerlo allí a mano? ¿No le hicieron tentaciones de esas de llevárselo o usted se resistió? No, hubo tentativas en sentido contrario, es decir, el caso del el presidente sí. de una de esas compañías, pues se vino a Madrid cuando yo le comuniqué que me iba a venir a Canarias y me dijo que qué quería para que no me fuese de Madrid, porque en aquel momento pues las perspectivas de negocio que él tenía en Europa pasaban en gran medida por el éxito que habíamos tenido en España, ¿no? Claro. Entonces usted se le puede decir así vulgarmente y a pie llano que ustedes, los ingenieros de telecomunicaciones en este aspecto que se dedican a estas cosas, son una especie de inventores, así entre comillas. Sí, hay de todo y debe de haber de todo. Debe de haber. A ver, explíquenos un poco en qué consiste ese de todo. Sí, en la profesión de ingeniero de telecomunicaciones necesitamos el ingeniero que es capaz de interpretar las técnicas, los conocimientos, para aplicarlo a dar soluciones de ingeniería en proyectos de infraestructura, de desarrollo, de equipos, etc. Pero también es necesario el ingeniero de telecomunicación que es innovador, que participa y contribuye a la innovación, que inventa, que arriesga, exacto, que arriesga, que toma decisiones y que es capaz no solo de resolver, sino incluso, que también es muy sano y muy conveniente, que es capaz de plantear problemas complejos y alternativas que hasta ese momento no existen, ¿no? Bien, en esa época madrileña, don Miguel Ángel Montes de Oca fue igualmente director técnico del Tematic y director de proyectos de Racal Hispano Radio Marítima. ¿Con qué funciones concretas? Bueno, en el caso del Tecmatic era una empresa que pertenecía al grupo Centrisa, los accionistas eran Aguas de Barcelona, Catalana de Gas, Hidroeléctrica Española. Ellos tenían necesidades propias de comunicación de datos y de telecomunicaciones y vieron una oportunidad de crear esta empresa para satisfacer sus propias necesidades y al mismo tiempo rentabilizar el producto de cara venderlo al ponerlo en el mercado. Ponerlo en el mercado. Esa fue la labor del Tecmatic, que además yo he de confesar que el motivo por el que entré en el Tecmatic es porque una vez que nos adjudicaron todos estos concursos en los grandes bancos y 4B, yo tenía un problema, y era que yo trabajaba en un despacho en mi casa y tenía Anchas Castilla y Grandes España, tenía oficinas de muchos bancos donde instalar los equipos y hacer el mantenimiento. Entonces llegué a un acuerdo con el Tecmatic. Ellos eran los que hacían esa instalación, ese mantenimiento y ese suministro, y yo me incorporaba en la compañía con un cargo de responsabilidad y una buena remuneración económica. El director general fue bastante flexible y comprendió que en el día a día, cuando hablábamos de esos productos, él era mi distribuidor, luego yo era su jefe, y para cualquier otra cosa, yo era su empleado. Está bien. Una combinación, desde luego, también bien inventada, ¿no? Bien, en 1992 decide usted regresar a Tenerife, volver a la cuna. ¿Supuso el regreso una nueva etapa en su quehacer profesional o
significó la continuidad de su trabajo en un escenario distinto, más doméstico. Y también quería preguntarle si en alguna ocasión le ha pesado el regreso. No me ¿Por qué arrepiento. regresa usted al Tenerife? Estando ahí en la cresta de la ola en Madrid. Fue por motivos personales. familiares, porque murió un cuñado mío que se ocupaba de unos negocios de la familia y bueno, pues, en ese momento vine a resolver un poco esa ausencia. Eran unos negocios que no tenían que ver nada con las telecomunicaciones y después de un periodo de tiempo, cuando ya las cosas pues estaban perfectamente otra vez, pues volví a trabajar en lo mío. Pero en esta ocasión, viendo un poco cuáles eran las circunstancias aquí en Canarias, que eran totalmente distintas, lo enfoqué de una manera diferente, hacia los proyectos de investigación y de desarrollo financiados por la Unión Europea. Ese fue mi nuevo contacto con la tecnología. Es decir, lo que hacía usted en Madrid, que trabajaba en su casa, usted pensó que también en su casa en Tenerife podía trabajar igual, si se conectaba sobre todo a proyectos de la Unión Europea. De luego son muchísimos los proyectos vinculados a la Unión Europea que ha realizado don Miguel Ángel Monter de Oca, y cuando yo comentaba antes, ya ven el tramo que llevamos de entrevista, hablando de ese quehacer, de esa labor, si los desmenuzamos, evidentemente entonces sí que agotamos esta hora y la siguiente, ¿no? Es decir, por lo tanto, pero sí han tenido siempre conexión con la Unión Europea, una gran conexión con la Europea. En Tenerife, en Canarias, va a compatibilizar sus trabajos en proyectos de investigación y desarrollo, también con la actividad de empresario, ¿no? Y atenderá pues múltiples ocupaciones, ¿no? Algunas comentaremos, ¿no? También. Por lo tanto, advierto que no vamos a ser exhaustivos otra vez. Pero antes de citar alguna, permítame que globalmente, dentro de la sociedad de la información, don Miguel Ángel Monter de Oca es experto independiente, es miembro como experto independiente del Foro Canario de la Sociedad de la Información, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo diría que así globalmente, dentro de la sociedad de la información, ¿en qué estado se halla nuestro archipiélago hoy? ¿Y qué perspectiva lo es? Bueno, en general yo tengo que situar Canarias dentro, siempre hay que comparar, es inevitable. España sufre un déficit muy significativo de todo tipo. Ahora se ha fijado a nivel europeo el objetivo del 2010, la estrategia de Lisboa, por ejemplo, tener pues, un 3% del Producto Interior Bruto dedicado a la innovación, la sociedad de la información, las TIC y demás. En España estamos muy lejos, prácticamente a mitad de camino, algo más de un 1%. Y eso desde hace poco. Y eso que ya recientemente el Ministerio acaba de incrementar el 375 millones de euros las partidas para el año 2007. Y en Canarias, la verdad es que se han hecho cosas muy interesantes. Tenemos los instrumentos, tenemos el Observatorio Canario de la Sociedad de la Información, tenemos el foro. Ha tardado mucho tiempo en constituirse porque creo que la ley donde se recoge la constitución del foro y del observatorio es del año 2005. Pero lo importante no es lo que tarda en constituirse, lo importante es que ahora que está constituido se le dote de las funciones de propuesta de ideas, de consenso, para tratar de que todos los agentes estén implicados. Antes decía que el desarrollo de la sociedad de la información nos implica un poco a todos, a los que tenemos carreras técnicas y a los que no. El problema no es tanto tecnológico, es mucho de concienciación. Uno de los grandes retrasos que tenemos en Canarias es la incorporación de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas a la sociedad de la información. En toda España también es una preocupación. No es un problema de equipamiento, no es un problema de infraestructura, es un problema de uso. Ellos tienen que percibir la utilidad de estas tecnologías. De uso y de mentalidad. Y de mentalidad también. No se percibe la utilidad. Eso es un problema de partida muy importante. Porque no, ya cualquier instrumento financiero, ayudas o subvenciones, puede ser percibido como, por simplificarlo mucho, si me lo regalan, pues lo cojo. Pero no es ese el objetivo que se persigue. Es decir,
las tecnologías de la información y la comunicación deben servir para mejorar los procesos de negocio, para idear nuevos modelos de negocio, otra forma de hacer las cosas. En el caso de Canarias, debe ayudar a consolidar el tejido productivo. Uno de los problemas que tenemos es el ámbito de actuación insular de la mayoría de las pymes. Antes de pensar en la internacionalización, un objetivo fundamental es la regionalización, para que sean más sólidas, tengan una mayor clientela, un mercado mejor. Luego también hay que actuar muchísimo en lo que son las empresas de base tecnológica, es decir, que las empresas y los ciudadanos utilicen las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, depende de tener un sector TIC sólido, sano. Yo aquí siempre hago pocos amigos cuando hablo de este tema. ¿Por qué? Porque ve una realidad muy cruda. No, porque creo que hay que modular muy bien las políticas de las administraciones públicas. A veces, cuidar demasiado a estas empresas de base tecnológica, a estas empresas TIC, a lo que nos puede llevar es a ayudar a que sobrevivan empresas que en condiciones de competencia de mercado no serían viables. Es decir, subsidiadas nada más. Claro, es decir, un futuro subsidiado. Es como en los ecosistemas, es decir, hay que competir, hay que evolucionar, y el que no se adapta, el que no evoluciona, el que no compite adecuadamente, pues desaparece, y a lo mejor surgen nuevas especies, nuevas empresas en este caso, más sólidas, más competitivas, etc. Entonces, las ayudas y las subvenciones son necesarias, pero hay que modular muy bien y combinar estas medidas con otras para que sirvan de verdad para fortalecer un sector y no para debilitarlo. A veces podemos conseguir el efecto contrario. Es decir, estamos entonces en que, pero de todas maneras, hasta llegar, yo no sé si usted evidentemente está avanzando el chip de una manera... Sí. No, contesto también a la pregunta que me hacías, porque me preguntabas, no la he eludido, sobre la situación. La situación en Canarias de la sociedad de la información es muy similar a la de nuestro entorno. Pero, ¿qué quiere decir al entorno español? Al entorno español, que es muy malo si lo comparamos con la media europea. Con la media europea. Pero lo que sí es cierto es que en Canarias tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Primero, somos un territorio alejado del continente. Somos un territorio fragmentado, porque somos 7 islas. Aquí, muchísimo más que en el territorio continental, se percibirían las ventajas de la sociedad de la información. ¿Por qué? Evitaríamos, por ejemplo, desplazamientos de ciudadanos de las islas llamadas menores para hacer trámites administrativos, porque facilitaríamos esa regionalización de las empresas, disminuyendo los costes de operación al tener sedes o clientes en distintas islas, por muchísimos motivos. Se sentirían muchísimo más, se harían sentir mucho más los efectos beneficiosos de la sociedad de la información en Canarias que en otras regiones. Por eso yo creo que aquí hay que hacer todavía muchísimo más hincapié en las políticas destinadas a acelerar el desarrollo de la sociedad de la información. También porque muchas veces hablamos, y es cierto, de que Canarias tiene oportunidades. Estamos al lado de África. En África existen programas para el desarrollo con cantidades ingentes de fondos movilizados tanto por las políticas de desarrollo de la Unión Europea como por el Banco Mundial, Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Canarias tiene mucho que aportar, teniendo en cuenta su situación geográfica y las relaciones que tenemos con algunos países de nuestro entorno. Bueno, pues ese papel de liderazgo tiene que estar soportado por una estructura productiva que sea capaz de sacar rentabilidad económica. No solamente va a ser un movimiento político o no vamos a pedirle que sean las administraciones públicas las que lideren ese movimiento. La situación entre Europa, África y América, bueno, pues también es muy importante, pero esa situación geográfica privilegiada tiene mucho que ver también para sacarle partido con el desarrollo de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información. Claro. Entonces, para nosotros es fundamental. Y no hay, ha habido, yo no diría de ir al esquema del subsidio, ni muchísimo menos, pero sí una mayor participación de las administraciones públicas, también del empresariado privado, o sea, del empresariado y de las entidades privadas, digamos, en confluir esfuerzos precisamente en dar
una mayor potenciación a esa sociedad de la información y de la comunicación, a la investigación, al desarrollo, a la innovación, el I+D+I, pero vamos a ver, porque, digo, no ha habido en ese sentido, pues, teorizar, proclamar en los programas electorales, a veces, en los propósitos mejores de algunas consejerías del gobierno y tal, pero que después no se acaba de... Yo no digo que el gobierno tenga que dirigir esto, pero sí podría al menos coordinar, o los gobiernos, en este caso el autogobierno de Canarias, ¿no? El gobierno, sí coordinar una serie de esfuerzos que pueden perderse con iniciativas pues muy particularizadas y muy individuales, ¿no? Y aparte de poner también más dinero, es decir, hay que invertir más en investigación, ¿o no? Bueno, yo creo que ¿O no? usted ha preparado muy bien la entrevista, porque esa es una de las claves para el éxito de las políticas que se deben acometer respecto al desarrollo de la sociedad de la información. Algunas de las actuaciones que son necesarias son horizontales y otras verticales. Pero si no se coordinan las distintas iniciativas de las administraciones públicas y de los organismos intermedios, institutos tecnológicos, de las universidades, de los grupos de investigación que puedan estar relacionados con el sector privado, si no se coordinan, al final lo que tenemos es un escenario donde abunda la fragmentación de recursos, donde abunda la duplicidad de esfuerzos, a veces son varios los que están haciendo lo mismo, y donde además no se fomentan las sinergias, no se fomenta la colaboración, y donde lejos de utilizar esa máxima para mí de colaborar y cooperar para poder competir, empezamos directamente por la competición, mirando nuestro pequeño universo que son las 7 islas y olvidando que vivimos en un escenario muchísimo más amplio. Entonces, yo lo que sí creo es que no se puede ser bueno en todo, no se puede triunfar en todos los campos, es imposible que Canarias sea pionera, puntera, esté a la vanguardia en todos los campos de la investigación, el desarrollo y la innovación. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer una serie de prioridades, esa es mi opinión. Y lo segundo es establecer mecanismos eficaces para coordinar las políticas y las medidas de las administraciones públicas con las iniciativas que partan del sector privado. Creo que el Foro Canario de la Sociedad de la Información puede ser un muy buen instrumento. Sobre lo de teorizar, yo estoy de acuerdo. ¿Se teoriza mucho? Ya hemos teorizado y hemos diagnosticado mucho. Se ha presentado el libro de la innovación, el libro blanco de la innovación en Canarias, que fue elaborado por COTEC, que es un trabajo excelente. Ya tenemos una fotografía de nuestra región desde el punto de vista de lo que es el sistema de innovación regional. Tenemos diagnósticos elaborados por diferentes consultoras y distintos organismos. Hay un consenso sobre la importancia de la sociedad de la información, etc. Entonces, llega el momento de pasar del reconocimiento de la importancia y del diagnóstico a la acción. A la acción. Entonces, esa acción, haciendo uso de ese refrán, vísteme despacio que tengo prisa, es decir, lo que estamos diciendo es pasemos rápido a la acción, pero primero hay que realizar una priorización. Es decir, no se puede pasar a la acción de forma desordenada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En esto hay que ser meticuloso. Es como ese cazador no profesional que sube a una colina, ve el bosque debajo y dice, bueno, yo tengo que cazar algo para comer. Y coge una metralleta y lanza una ráfaga contra las copas de los árboles y luego vas a ver qué es lo que ha cogido. Lo que ha matado. Bueno, el cazador normalmente lo que hace es perseguir al venado o a la pieza que quiere coger y la coge. En ese sentido nosotros debemos elegir nuestros objetivos, establecer nuestras prioridades e ir en esa dirección. Tenemos todos los ingredientes, la teoría y el diagnóstico. Bien, y tenemos, podemos tener, por lo menos tenemos maestros, que no es poco, tenemos el factor humano, nada menos. Entonces esto todavía, es decir, a veces choca, es decir, estamos oyendo repetición desde hace lustros como uno de los horizontes de la futura industria de Canarias, la electrónica, el tal, no sé cuánto. Bueno, pues después nos facilita una ceca ahí medio desleída, que no se sabe bien, porque a veces ni siquiera se da facilidades
para a quienes se les oferta unas determinadas condiciones para garantizárselas. O sea, por lo tanto, son como unas ofertas paupérrimas o endebles o provisionales o poco consistentes o tal. Y luego, pues sí, pues claro, estamos pensando en la economía, en la calidad de vida. Y entonces dices, bueno, no podemos depender del turismo, tenemos que diversificar la economía, ¿no? No, pero aquí, tal. Entonces, hubo alguien que en un momento determinado de lucidez y de luz dijo, no, Hong Kong, tal. Nosotros tenemos aquí que hacer un tipo de industria electrónica, tal. Claro, y van pasando los años y ya vamos cayendo, usted no todavía, ¿no? Porque es muy joven, pero otros vamos peinando caonas y no vemos eso por ningún lado. Y claro, si además de eso, pues estamos pensando en el ombligo del ombligo, pues ahí paso un poco. Bienestar, ya en eso sí que estamos viendo tal, ya que las empresas, nuestras empresas evidentemente ya se regionalizan, ya tal, entonces eso ya es un signo de esperanza, ¿no? De que va más la cosa, de que habrá futuro en otros mercados internacionales, porque evidentemente se empieza por la propia casa, ¿no? Pero todavía también eso convive, coexiste con una percepción de ombligo a ombligo, de insulareña a tope. Sí. Así no hay posible entendimiento, ni futuro. Yo creo que la base, en cierta medida, va a estar en la capacidad para cooperar con otras empresas canarias o con empresas peninsulares, alemanas o francesas. Aprendemos muchísimo, yo tengo esa experiencia, yo he aprendido mucho realizando proyectos europeos con empresas de muchísimos países. Y hemos obtenido muy buenos resultados de proyectos de investigación y desarrollo que no habrían sido posibles realizar de ninguna otra forma. No por problemas de dinero, de financiación, sino por problemas de, lo que decíamos antes, hay que sumar capacidades, incluso hay que sumar distintas visiones a la hora de concebir una solución. Canarias es deficitaria en algo que para mí es importante, porque tenemos un buen capital humano, pero también hay que coger ese capital humano y aquel que tenga predisposición para la investigación, el desarrollo y la innovación, dotarlo de experiencia. Esa experiencia difícilmente se va a adquirir si los mantenemos recluidos en nuestro propio ámbito. Hay que fomentar la apertura y la participación en programas de investigación y desarrollo e innovación transnacionales, porque eso va a enriquecer nuestro capital humano. Y gran parte de ese conocimiento y de esa experiencia va a volver a nuestras islas y va a ser, en gran medida, ese detonante que va a permitir convertir en realidad ideas y planes que de cualquier otra forma van a fracasar, como algunos ejemplos de lo que antes mencionó. Primero, porque es importante el capital humano, pero también es importante saber tomar en un momento determinado una decisión de riesgo con garantías de viabilidad. Antes decía que no podemos ser buenos en todo, tenemos que conocer nuestras propias limitaciones. En Canarias tenemos buenos profesionales, con un cerebro, como se dice, muy bien amueblado, que no tienen nada que envidiar a un alemán, a un francés, a un italiano, a una persona que vive en Madrid o en Barcelona. Las circunstancias aquí son distintas, pero lo principal es cambiar la percepción. No somos canarios que vivimos en Canarias, que son 4 islas, y estamos muy lejos de Madrid o Barcelona. Hoy en día estamos igual de cerca de Bruselas, casi que un madrileño o un catalán o un valenciano. Entonces, tenemos que cambiar un poco nuestra forma de pensar. Y yo haría un esfuerzo sobrehumano, todo lo que estuviese en nuestra mano, por proyectar nuestras capacidades, las de nuestros estudiantes, profesionales, investigadores, hacia el contexto de investigación y desarrollo europeo. Evidente. Oiga, eso que acaba usted de decir, sería deseable que se escuchase muy bien, ¿no? Que se escuchase, porque evidentemente la cercanía o el alejamiento de Bruselas ya no depende de los kilómetros, de tal, depende de la agilidad de las mentes y de la agilidad de la comunicación. Por lo tanto, evidentemente tiene usted una gran razón y habría que escuchar. Voy a hacer como una especie de pequeño paréntesis, muy breve, ¿no?
A lo mejor es una quimera periodística, ¿no? De este aprendiz de periodista, ¿no? Pero a mí me sorprende cómo cuando vienen a Las Palmas o a Tenerife, o a Santa Cruz de Tenerife, o a La Laguna, o a donde sea del archipiélago, ¿no? Pues una figura internacional, un peso pesado de cualquier rama del saber, ¿no? Entonces me acuerdo de lo de las videoconferencias, digo, oye, por ejemplo, el tema de las comunicaciones y de las telecomunicaciones. Digo, ¿y esto por qué no se aprovecha? ¿Por qué no se aprovecha esa conferencia para que esa conferencia llegue a todo el archipiélago? Por ejemplo. Y me quedo pasmado de cómo ese tipo de aprovechamientos que se podrían hacer no se hacen, ¿no? ¿Qué es esa bulia? ¿Qué es? ¿Comodidad, pereza? No, yo lo que sí... ¿Tercermundismo? No lo sé. La verdad es que no puedo contestar, pero lo que sí, al hilo de esta pregunta, voy a decir es que, insisto, las grandes revoluciones que tenemos que hacer no son tecnológicas. La tecnología ya está ahí. Y la mayor parte de la tecnología que hoy consideramos innovadora lleva ahí durante décadas. Lo importante, como usted acaba de decir, es el uso, el aprovechamiento, la utilidad que le damos. Y eso depende en gran medida de la facilidad con que somos capaces de poner servicios, aplicaciones útiles a disposición de los ciudadanos haciendo uso de la tecnología. La tecnología en sí ni es buena ni es mala. Lo importante es para qué la utilizamos. Es un vehículo, entonces. Es un vehículo. Entonces, el tema de la videoconferencia en Canarias es importantísimo. Un ejemplo, ¿eh? Es importantísima la videoconferencia, pero es importantísimo también, por ejemplo, la televisión digital terrestre. Por supuesto. Perdón. Tenemos que empezar a pensar en Canarias que la televisión digital es algo más que una nueva forma de distribuir la señal de televisión convencional. Es una herramienta que permite servicios interactivos. Eso incluye teleformación, incluye administración electrónica, incluye acceso a servicios sanitarios, por ejemplo, una posibilidad es poner la cita previa a disposición de los ciudadanos a través del terminal de televisión digital. Otra posibilidad, por ejemplo, es realizar algunos trámites o consultas administrativas utilizando ese terminal. Para eso existe un protocolo que es el MHP, que poner a disposición, que permite ese tipo de interactividad, más allá de lo que es la propia de la parrilla de televisión y la reserva de programas. Sin embargo, a mí lo que me ha preocupado muchísimo en toda España, y en particular en Canarias, es que se ha lanzado la televisión digital terrestre y se ha hecho publicidad para que vayan a comprar los decodificadores y nadie ha advertido a los usuarios de que aquellos terminales que no tienen el protocolo MHP, pues difícilmente van a ofrecer esos servicios interactivos de administración electrónica, etc. ¿Cómo van a tener que pagar 2 veces? Oye, yo me temo que sí, que muchos tendrán que comprar, si quieren acceder a esos servicios, otros terminales que tengan ese protocolo u otra tecnología que lo haga compatible. Oiga, una pregunta al especializado. ¿Había necesidad en la televisión digital terrestre, ¿no?, de hacer concesiones de unos determinados canalitos cuando eso técnicamente no permite la universalización de todos los canales que se quieran? Sí, yo creo estamos hablando de decisiones que son eminentemente políticas, de planificación. Son decisiones que se toman en un sentido concreto, que pueden ser acertadas o no. Lo triste es que muchas veces descubrimos si una decisión de este tipo ha sido acertada o no acertada con el paso del tiempo. Ocurrió con las licencias de telefonía móvil UMTS, cuando los Estados europeos se lanzaron al saqueo de la industria de telefonía móvil mediante esas licencias millonarias. Y en este caso no soy capaz de aventurar si no haciéndolo de esta manera hubiésemos tenido algunos efectos negativos y si esta va a ser la mejor solución de todas. Yo lo que sí le puedo decir es que considero que la televisión digital terrestre es una gran oportunidad que debe de contribuir a crear un sector
audiovisual de televisión en el archipiélago canario sano, viable, que perdure y que sea capaz de trabajar. Muy bien, oiga, hablando de ya usted ha citado la telefonía móvil, a veces desde el punto de vista social, ¿no? Se producen, digamos, alarmas, ¿no? Con las emisiones radioeléctricas y tal. Explícanos un poco el asunto ese. Es como para temer, eso que se oye, por ejemplo, que la instalación de determinadas antenas de telefonía móvil o de otras, ¿no? En algunos barrios, tal, que puede provocar cáncer, que puede provocar no sé qué. ¿Eso es así o no? Una pregunta muy popular, ¿no? Que es una inquietud muy... De nuevo voy a hacer pocos amigos. Pero aquí sí que tengo que contestar de esta forma, porque estoy aquí, entre otras cosas, como decano del Colegio de Ingenieros. La alarma social que se ha desatado es totalmente injustificada. Yo siempre digo que hay tres grupos de personas en torno a esta alarma social. Unos, los que más me preocupan a mí, son aquellos que están son bien intencionados, pero están mal informados. Otros son los que se creen con la misión cósmica de salvarnos de un complot internacional para perjudicar nuestra salud. Y finalmente están aquellos que, bueno, pues por proximidad o porque hoy se les dice A, mañana B, pues son capaces de gritar en una o en otra dirección. A mí me preocupan los bien intencionados que están mal informados. En ese sentido, yo tengo que decir que a la gente sensata le debería costar pensar que la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea, los ministerios de Sanidad y Consumo de todos los países desarrollados, los colegios profesionales, los comités científicos internacionales se han conjurado para engañarnos. Está demostrado que no tienen efectos perjudiciales para la salud. Se han establecido unos niveles de referencia y está demostrado que no tienen efectos cancerígenos. Sí hay radiaciones electromagnéticas como los rayos X y los rayos gamma que son ionizantes, pero es que ni siquiera son ionizantes. Las frecuencias son del mismo tipo de la de los microondas que tenemos en nuestras casas, pero las potencias son miles de veces inferiores. No hay ningún problema para la salud. Eso, aparte de todos estos estudios internacionales, hay un folleto divulgativo que yo creo que sería muy útil, que ha sido publicado por la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, donde se contesta tajantemente que no hay ningún problema derivado de las antenas. Bien, don Miguel Ángel, nos queda muy poco tiempo, pero, y aunque sea muy de síntesis, tengo que preguntarle, evidentemente, por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, del cual usted es decano, de la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicaciones, de la CIT. Son organizaciones, sobre todo la primera, que usted ha impulsado, que usted, me imagino, que ha tenido mucho que ver con su puesta en marcha, con su nacimiento, con su tal. Sí, pero yo y también un poco para que nos hablase de la situación laboral, profesional, de los ingenieros de telecomunicación. Yo participé en la Junta de la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación, que promovió la creación de la demarcación territorial. En España no todas las comunidades autónomas tienen demarcación del colegio. Nosotros somos un colegio único con demarcaciones. Las demarcaciones tienen sus propios decanos, sus atribuciones, sus propios reglamentos, que son complementarios del reglamento nacional. Creemos que de esta manera prestamos un mejor servicio a la sociedad y a los profesionales. Y desde aquí lo que tengo que reconocer es que el principal impulsor de la demarcación del colegio fue Antonio Lecuona Ribot, que fue el anterior presidente de la asociación. Entonces, nosotros nos hemos constituido como demarcación del colegio en septiembre del 2006, muy recientemente. Hace meses. Hace meses. Y ya estamos en pleno funcionamiento, estamos montando la sede, tenemos secretario técnico. Tenemos que decir que una de las cosas que facilita el tener aquí una demarcación del colegio es que nosotros damos buen ejemplo. Nosotros tenemos un sistema de visado telemático que hace posible el que los recursos para el visado de proyectos y las certificaciones se hagan por vía telemática. Con lo cual se reducen los costes de operación y se da un buen servicio. Tengo que decir también que el colectivo nuestro es pequeño comparado a lo mejor con otros colectivos profesionales. Nosotros tenemos 288 colegiados en toda Canarias y con un número importante de estudiantes asociados que se han incorporado en los últimos años por este contacto que tenemos con la escuela de telecomunicación. Y lo que sí tengo que decir es que somos un colectivo cohesionado. En cuanto al papel del ingeniero de telecomunicación aquí en Canarias, yo lo que sí creo es que está poco reconocido. Esa es una lástima. Y esa es una de las tareas que nosotros tenemos pendientes del colegio. Queremos impulsar la imagen del ingeniero
Muy bien, a veces la ignorancia, digo, no de ustedes, sino de todos nosotros, de la opinión pública es muy grande, ¿no? Y no se da, digo, fin, y se ignora. Pero yo estoy seguro de que ustedes, a través de sus actividades, en cuanto el colegio ya tome un rumbo, que lo toma tal. Yo quería preguntarle finalmente, antes ha aludido un poco, ¿es tecnológica la revolución que vivimos? ¿Qué horizontes tiene la revolución que en este momento estamos pasando? No es tanto tecnológica. Internet existe desde que el Ministerio de Defensa americano montó ARPANET en los años 70. Internet ha sido significativa cuando hemos incorporado esa tecnología de una forma sencilla a nuestros hábitos cotidianos. Yo creo que es la revolución que está por venir es una revolución más centrada en el usuario. Hemos aprendido la lección los técnicos. No hay que darles tecnología, hay que darles servicios, aplicaciones útiles, algo que contribuya a mejorar su calidad de vida, que contribuya al estado del bienestar, que les acerque a las administraciones públicas, que les resuelva los problemas cotidianos de comunicación, las nuevas demandas relacionadas con multitud de cosas, como por ejemplo la incorporación de la mujer al ámbito laboral. Implica una mayor demanda de contacto entre los miembros de la familia, etcétera, etcétera. Veremos un desarrollo de los servicios muy orientado a lo que son los usuarios finales, y los modelos de negocio de los grandes operadores y de las grandes compañías ya van en ese sentido. No tardaremos mucho tiempo en ver la cuarta generación de móviles y no tardaremos mucho tiempo en ver los cables de fibra óptica llegando a nuestras casas y oficinas, empezando como siempre por las grandes ciudades. Pero detrás de todo eso, la verdadera revolución serán servicios útiles demandados por los usuarios que den respuesta a sus necesidades y no inventados en despachos donde solamente hay un grupo de cerebros más o menos tecnológicos. Muy bien, pues muchísimas gracias a don Miguel Ángel Monter de Oca. Me imagino que las relaciones de ustedes, del colegio y de la asociación, con las instituciones públicas y con la sociedad en general serán cordiales y abiertas, ¿no? Están mejorando. La verdad es que con la universidad, también con las administraciones del gobierno autonómico, de los cabildos, de los ayuntamientos, estamos nosotros haciendo un esfuerzo y ha sido nuestra iniciativa muy bien acogida. Yo lo que espero es que sigamos así y que, basándose en hechos, la percepción que se tenga en Canarias de lo que es un ingeniero de telecomunicación dentro de unos años sea bien diferente de la que se tiene ahora. Muy bien, pues modestamente en Canal 8 estaremos aquí a su disposición para lograr ese objetivo, porque va a ser un objetivo, digamos, de beneficio común, ¿no?, para toda la sociedad. Muchas gracias, don Miguel Ángel Monter de Oca Hernández. Gracias a ustedes. Y muchas gracias a todos ustedes, deseándoles, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible. Siempre no le teman a la comunicación, no le tengan miedo a la comunicación. Tenganle miedo, o no tampoco miedo, sino prevención, a la manipulación, pero no a la información ni a la telecomunicación. Muchas gracias.